vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio que tenemos hoy. Oremos, ¿sí? Gracias, Padre, por este nuevo tiempo y oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Volvemos a pedir, Señor, que podamos estar concentrados en ti y en tu libro santo, y que también estas parábolas que el Señor Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, muchas de ellas también para aquellos judíos, hermanos suyos, que tenían que ir entrando y comprendiendo lo que sería el reino, pero también parábolas que nos confrontan a nosotros con nuestra realidad. Por eso pedimos luz para poder comprenderlas y vivirlas. Bendice a cada uno de mis hermanos también y a aquellos aún que se han de conectar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a compartir con vosotros entonces la pantalla para que podáis ir viendo el PowerPoint. Bien, y así pues vamos a ir ya comenzando. Ahí tenemos entonces las parábolas de Jesús, pequeñas historias, grandes enseñanzas. Si al acabar el estudio, cuando lleguemos ahí a finales de diciembre, te quedas solo con esta frase, pequeñas historias, grandes enseñanzas, ya es bastante, porque así vas a recordar siempre ese lema de las parábolas, ¿no? Que son historias muy sencillas, pero que contienen grandes enseñanzas. Hemos estado viendo en la clase anterior, el martes pasado, tres parábolas. Una de ellas fue la de la mostaza. Y veíamos ese contraste tan grande entre una semilla que es tan pequeña y que luego se convierte en un árbol o en un arbusto muy grande. Vimos también la parábola de la levadura, algo que tiene un poder muy grande para leudar la masa, el poder de la fermentación. Y decíamos cómo el reino del Señor se está extendiendo a pesar de que no se le ve, está ahí, está fermentando, está creciendo hasta que un día se consume completamente. Y también vimos la parábola del tesoro, aquel hombre que, trabajando seguramente en un campo, encontró un tesoro, fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo para de una forma legal poder hacerse con el tesoro. Y entonces Jesús nos decía que cuando nosotros deseamos de esa forma el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas también se nos van a añadir. Hoy lo que vamos a ver es una parábola muy parecida a esta del tesoro porque es la parábola de la perla y también es muy parecida. Dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 45, está hablando Jesús y dice así: también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Veis que es una historia muy sencilla, una historia basada en la cotidianidad de aquellos días, cuando había comerciantes que estaban también buscando objetos de valor y eran capaces, pues a veces, de ofrecer sumas muy grandes de dinero por ellas. Tenemos que recordar que las perlas siempre fueron un artículo de lujo en toda la historia, no solamente en los tiempos de Jesús, sino también antes y después de Jesús, por supuesto. Nos dice la historia que en el siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano decretó que sólo él y su esposa podían lucir y llevar perlas, fijaos, debido a que las perlas eran tan lujosas, tan caras y tan bonitas que no querían permitir que nadie más que ellos pudiesen lucir las perlas. También se nos dice que Cleopatra tenía una perla de tal tamaño y de tal pureza que hoy costaría unos 19 millones de euros. Una sola perla, fijaos, ¿no? Por eso que, aunque algunos podrían decir que no es para tanto, porque no es oro ni piedras preciosas, pero las perlas siempre estuvieron entre los grandes tesoros. Como vamos a ver hoy, debido al proceso por el cual se forma una perla. Una vez, esto sucedió prácticamente hace un año, fue en octubre del año pasado, un hombre llamado Scott Overland
en el estado de Delaware, en Estados Unidos, se fue a comer con su familia a un restaurante, pidieron ostras para comer y encontró una perla en la ostra. Fijaos, ¿eh? Nadie se había dado cuenta. Una perla que luego fue a preguntar cuánto costaba y le dieron por ella unos 3.800 euros. Fijaos. Así que las perlas siguen existiendo y a veces se encuentran de una forma, pues así, a veces jocosa, divertida o sin esperarlo. Por eso que en esta parábola el hombre dice que estaba buscando perlas, las estaba buscando. Entonces estaría viendo por los diferentes negocios o las personas que las pescaban, mm, pues cómo podía hacer para obtener la mejor perla que él podía pagar por ella, ¿no? Ahora, esto no significa que el reino de Dios se pueda comprar. Estos son simplemente metáforas, ilustraciones, historias que Jesús se inventa para poner de relieve el valor tan grande que tiene conocer a Jesús y conocer el reino de Dios. Pero de ninguna forma es que uno puede vender todo lo que tiene para comprarlo, porque no se puede comprar el reino de Dios. No hay suficientes méritos, ni suficiente dinero, ni suficientes recursos que pueda tener una persona, por muy rica que sea, para comprar el reino de Dios. El reino de Dios es un regalo que Dios ofrece a través de la fe para toda aquella persona que cree en Él y se recibe por gracia. Por tanto, el Señor está mostrando aquí, como veíamos el otro día, ahora cosas de gran valor. Ya deja el tema de la semilla, la levadura, cosas que en sí no tienen gran valor para pasar a hablar de cosas como el tesoro y también como la perla. Y si aplicamos esta parábola a nuestra vida, vosotros sabéis que la perla se forma cuando a una ostra en el mar le entra un objeto extraño, como puede ser una arena o una pequeña piedrita o alguna sustancia ajena a ella, y entonces como esa arenita en la carne de la ostra comienza a hacerle daño, la ostra empieza a recubrir esa arenita con nácar, una sustancia que produce la ostra como si fuera las defensas de la ostra. Y a medida que va recubriendo capa a capa, se va formando la perla. ¿Mm? Por eso que la perla es nada más y nada menos que el sufrimiento de una ostra. Y el sufrimiento de una ostra lleva a algo muy valioso. Y esto es algo que nosotros podemos aplicar también y aprender para nuestras vidas. A veces pensamos que el sufrimiento no sirve de nada. A veces creemos que no vale la pena sufrir. ¿Quién de nosotros quiere sufrir? ¿Quién de nosotros quiere que algo extraño, como una prueba, como una enfermedad, entre en la carne de nuestra vida para hacernos daño? Nadie lo quiere. Sin embargo, la Biblia le da un valor muy importante al sufrimiento. Por eso dice también el apóstol: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero cuando estás en medio de la prueba, es muy difícil tener por sumo gozo ese sufrimiento. Es difícil ver lo que Dios va a producir, es difícil ver más allá y ver que Dios va a producir en ti una perla de gran precio. Sin sufrimiento no hay perla. Y aquí el Señor también está hablando de sí mismo, porque debido al gran sufrimiento que Cristo iba a atravesar por ti y por mí, Él iba a ser justamente la perla de gran precio, cual no hay ninguna, jamás en toda la historia humana ni en todo el universo. El sufrimiento que Cristo tuvo que experimentar, dejando que el pecado entrase y fuese, digamos así, cargado sobre sus hombros, ese elemento extraño que para Dios es aborrecible, causó tal sufrimiento en Cristo que la perla de la salvación se formó para traerla a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, con esta parábola el Señor está mostrando
algo que se conocía muy bien en aquella época como las perlas y los comerciantes de perlas, pero mostrando que el reino de Dios era de tal valor que valía la pena venderlo todo para entrar en el reino. Y eso es lo que puedes leer continuamente en los evangelios, que vale la pena pagarlo todo, darlo todo, sacrificarlo todo por causa de Jesús y por causa de su reino. Y para nosotros no hay nada a lo que debiéramos amar de tal forma que nos impidiera decirle que no al reino de Dios. Y esta es la parábola de la perla. Hay un versículo también que nos habla de perlas en Apocalipsis 21:21 y es un versículo donde encontramos la nueva Jerusalén y el cielo y cómo va a estar formada ese nuevo lugar. Y fíjate lo que nos dice Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. No sabemos si esto va a ser literal o no, pero si es literal, fíjate en el tamaño que tiene una puerta, solo aunque sea una puerta como las de nuestra casa. ¿Te imaginas una perla de ese tamaño? Y las puertas de la ciudad celestial, que van a ser 12, donde van a estar inscritos los nombres de los apóstoles, de los discípulos, de las 12 tribus de Israel. También cada una de esas puertas o portales va a tener el tamaño de una perla. Si es literal o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Juan contempla esas puertas, está mostrando la absoluta majestad, riqueza, valor, precio solamente de la puerta. Imagínate lo que nos espera dentro, queridos hermanos. Lo que nos espera dentro de ese reino celestial, donde va a estar el Señor, donde van a estar las moradas que Dios está preparando para cada uno de nosotros, donde van a estar las personas que ya nos han precedido y que ya están allí, gozando con Cristo. Allí con ellos vamos a estar. Y conocer a hombres y mujeres, los personajes de la Biblia, aquellos que creyeron por la fe también, por la gracia de Dios, podremos compartir con ellos para siempre. Imagínate lo que será ese lugar. Por eso que esto nos ayude a soñar con algo que va a ser real, con el cielo, con la venida de Cristo, porque pronto, tal como van las cosas en este mundo, el Señor vendrá a buscarnos y allí será un gozo eterno. Vamos a seguir adelante, porque vamos ahora con la parábola número 14, que es la parábola que termina con este primer bloque, como vamos a ver que es el comienzo del rey. Así que esta parábola de la red, pues la vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 47. Y entonces Jesús dice así: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esa parábola la está contando Jesús en el mar de Galilea, que por cierto también era o es un lago, ¿vale? Ahora, ¿sabéis si el agua del mar de Galilea es salada o dulce? ¿Qué creéis? ¿Que es salada o dulce? Bueno, si es un lago, pues es agua dulce. Es uno de los lagos más grandes que hay, naturales de agua dulce de todo el planeta. El mar de Galilea son kilómetros de largo y de ancho. Ahora, esta foto que estáis viendo aquí es una foto que saqué yo cuando estuve en Israel, ¿eh? Y allí tenemos que volver, todos los que podamos, ¿eh? Por eso que ahí puedes ver, por ejemplo, ese barco, que es uno de tantos que hay ahí, donde te dan una ruta por un lugar así, por el mar de Galilea, y puedes ver las diferentes poblaciones que rodean a ese lago.
Si te das cuenta, hay ahí la montaña, ves que va hacia arriba y eso es como una especie de anfiteatro natural. Por eso Jesús se ponía en una barca con los discípulos en la orilla y al hablar la voz de Jesús subía y podía hablar a muchos cientos de metros de distancia, porque es un anfiteatro natural. Entonces, de esa forma comprendemos la orografía y el terreno de Israel, porque uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que tantas personas escuchaban a Jesús si no tenía micrófonos ni altavoces? Bueno, porque en diferentes lugares donde él se ponía, lo hacía así sabiendo que su voz iba a llegar muy lejos. No es que él usara su poder de omnipotencia para subir el volumen de su voz, no, era por causa del terreno que allí estaba. Y aquí tenemos otra foto. No te fijes porque esas personas no las conoces. Esta es otra foto que saqué yo y esto es en la orilla del mar de Galilea. Y los pobres hombres estos jamás hubieran pensado que iban a estar recorriendo el mundo. Les saqué una foto porque son pescadores, ¿veis? Tienen redes en las manos y están ahí, pues no sé si recogiendo o si van a echar la red, pero son pescadores propios del mar de Galilea. Simplemente unas fotos para que podáis ver, porque esto es el trasfondo y el contexto de lo que Jesús está hablando con esta parábola. Y varios discípulos de Jesús eran pescadores, así que entendían perfectamente lo que Jesús quería decir. Lo primero que tenían que tener los pescadores era su red lista. La red no podía tener agujeros para que no se colasen los peces y luego depende también de qué peces quieres pescar, pues la red tiene que tener unos agujeros más o menos grandes. ¿eh? Luego tenían que localizar el cardumen, tenían que ver dónde estaba el banco de peces para poder echar allí la red. Después de echar la red se iban a encontrar pues que había diferentes tipos de peces. Y entonces lo siguiente que se hacía era la selección. Había que separar los peces que servían de los que no servían. Pero esto tiene que ver con lo religioso y no tanto con que un pez esté podrido o solamente porque sea pequeño y haya que devolverlo al mar. Vamos a ver ahora cómo Dios había establecido para su pueblo Israel que ellos podían comer un tipo determinado de pescado, pero no otro. ¿eh? Dios les había dicho que tenían que ser peces que tuvieran aletas y escamas. Si no tenían estos dos requisitos, no podían comer esos peces. Y entonces luego también aquellos peces que eran pequeñitos y que no valía la pena comer, había que echarlos al mar también para que creciesen y así cuidar de la pesca. Ahora, fíjate en Levítico capítulo 11, versículos 9 y 12, cómo Dios les dice ya desde los primeros momentos de la fundación, por decir así, de la nación de Israel, bajo el pacto de Dios, lo que podían comer y lo que no. Y ahí en Levítico 11:9 Dios les dice, de los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, podréis comer los que tengan aletas y escamas. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para vosotros un animal inmundo. Y uno podría pensar, bueno, ¿esto qué son caprichos de Dios? ¿Que le gusta que los peces tengan escamas y aletas y si tienen otra forma no sirven? Por ejemplo, el marisco estaba prohibido y todavía está prohibido hoy para el judío. Menos mal que nosotros aquí los gallegos no tenemos que ser judíos, ¿no? Ni comer la comida kasher, como le llaman ellos, ¿eh? Se escribe kosher, pero se dice kasher. Es la comida que se puede comer, la comida pura. Entonces, ¿por qué Dios les dice que coman esto? Porque los peces que tienen aletas y escamas son los peces que no son carroñeros y son los peces que gracias a las escamas se protegen de las toxinas que hay en el mar. Por eso los mariscos que son carroñeros, también todo lo que son cosas que tengan caparazón, como las almejas, los mejillones, etcétera, etcétera, que están tan ricos
Y claro, nosotros los comemos porque hoy hay un control de sanidad y podemos con mucha seguridad saber que están buenos. Pero fijaos, todos sabemos aquí en la tierra donde estamos en Galicia lo venenosa que puede llegar a ser una ostra si no la comes en buen estado y no está viva. Pues de todo eso quería librar Dios a su pueblo en momentos y en años de hace pues 3000 años, y que no había pues la salubridad en las aguas tal vez, ni los métodos sanitarios que tenemos hoy para proteger a su pueblo de toxinas, de envenenamientos, etcétera. Entonces, fíjate cómo el Señor es tan detallista en estas cosas y protege a su pueblo dándole solamente pescado con escamas y con aletas, que son muchos. Pero aún hoy en día en Israel solo pueden comer este tipo de pescado. Los judíos ortodoxos, por ejemplo, hoy en día siguen respetando literalmente todas las leyes de Levítico. Entonces, para ellos, antes de ir a comprar algo, tienen que mostrarle con una serie de cosas que el pescado está así, no está así, etcétera, etcétera. Y así con cada comida que ellos comen. Tienen que ver previamente toda una serie de cosas, ¿no? Por eso que el Señor se encarga de todas estas cosas. Esta es una foto de un arte de pesca que se conoce aquí en Galicia con un nombre gallego que es la rapeta. Aquellos que no sois de Galicia seguramente nunca habéis escuchado este nombre, pero yo me acuerdo cuando era niño, tal cual como si fuera esta foto. Era un niño, estábamos en la playa de Covelo, que es allí una playa cerca de donde yo nací, en Cela. Y en aquella playa, a veces en verano, cuando se estaba poniendo el sol, venían los marineros, lanzaban las redes y después desde la orilla, los adultos y los niños íbamos tirando de las redes y las redes iban trayendo todo lo que estaban pescando. Y yo me acuerdo perfectamente de ver cómo saltaban los peces en las redes cuando llegaban a la orilla. Ese es el arte de pesca que se conoce como la rapeta, para tu conocimiento. Y aunque esto está prohibido hoy en día, pues, porque ya todo lo que es la pesca y el comercio han dado un paso más, igual que antes podías ir a la playa y podías estar cogiendo pues a lo mejor almejas o navajas o cosas sin tener que ser un mariscador, pues hoy en día todo eso se ha prohibido y tiene unas normas que hay que respetar. Pero esto era estupendo, ¿no? Y es algo parecido a lo que hacían los discípulos, aunque seguramente ellos echaban la red desde la barca, pero esta es otro tipo de arte. ¿Qué está mostrando Jesús con esta parábola? Pues está hablando del juicio final y está diciendo que el reino de Dios es como si envolviera a la humanidad como una red invisible. Los peces están ahí nadando bajo el mar y no se dan cuenta que hay una red. Y de la misma forma la humanidad, hoy en día las personas que no son cristianas, que son muchas, no se están dando cuenta que el reino de Dios ya ha sido establecido por el Señor, ya ha sido puesto en el mundo, y que aunque este mundo pertenece, o más bien ha sido arrebatado por el príncipe de este mundo que es Satanás, Dios tiene un plan en su soberanía y Dios está pescando diferentes tipos de peces, aunque ellos mismos a veces ni se dan cuenta. Están envueltos en la red del reino y de los planes soberanos de Dios. Y la selección de esos peces será en el juicio final. Este es un aspecto del reino de Dios que será al final de los tiempos, cuando Dios separe a los buenos de los malos, por decir así, pero esa selección dependerá de si el pez es puro o impuro. Fíjate por qué Jesús dice esto, porque ¿de qué depende que una persona pueda entrar al reino o no? No es la calidad del pescado, es si es puro o si es impuro. No es si hay personas, hombres o mujeres, que van a tener aletas y escamas y van a entrar al reino. No. Se trata de que todos los hombres y mujeres de este mundo somos impuros.
pero por la gracia de Dios, aquellos que hemos recibido, creído en Cristo Jesús como Salvador, formamos y entramos a formar parte de todo lo que es los peces puros que Dios ha limpiado. Y todos aquellos que no quieran entrar en esta red, pues son los peces impuros, por decirlo así. Entonces un día Dios va a traer su juicio allí en el gran trono blanco, ese último juicio, el juicio final, como se le conoce, donde todas las personas que van a estar allí van a ser condenadas por no haber recibido a Cristo como Salvador. De esta parábola tampoco podemos hacer eh, un, mm, una especie de juicio literal explicando que si es el juicio final, entonces ¿por qué están los dos juntos, los puros y los impuros? No se trata de eso. Es una parábola donde Jesús habla del fin del mundo y de esa separación que el Señor va a hacer. No podemos ir a muchos detalles en cuanto a eso con las parábolas. Y la aplicación de la parábola, pues, aunque ya estamos viendo cosas muy interesantes, tenemos que recordar que nuestra misión como cristianos es echar la red, que es el Evangelio. Eh, Me acuerdo una vez predicando en una iglesia, dije que los cristianos tenemos que usar la caña y lanzar la caña para pescar, y ahí con el anzuelo y pescar a las personas, ¿no? Para el reino de Dios. Y después del mensaje vino alguien y me dijo, mira, yo creo que los cristianos no pescamos con caña, sino con red. Y tenía razón, y me dijo, cuando tú pescas con caña, estás poniendo un anzuelo, estás poniendo un engaño con un cebo para engañar al pez para que venga y pique el anzuelo. Pero nosotros los cristianos no engañamos a nadie, no echamos anzuelos, echamos la red. Y Dios es el soberano que hace que ciertos peces entren y otros no. Y bueno, me pareció que esta explicación y este consejo es bíblico, ¿no? Aunque es hilar un poquito fino, pero es verdad. Los cristianos echamos la red, no pescamos engañando a nadie. Y nuestra misión es echar la red sin saber qué es lo que va a resultar. Y la misión de Dios será después separar los peces puros de los impuros. Es muy parecido esto al trigo y la cizaña. Cuando veíamos el otro día que Dios decía que se dejase crecer el trigo y la cizaña y llegado el tiempo de la cosecha, los ángeles de nuevo vendrían para hacer esta separación. Es curioso el tema de los ángeles, ¿verdad? La doctrina de la angeliología en la Biblia, que tiene que ver con los eventos futuros y los eventos finales en este mundo, y cómo Dios va a usar a sus ángeles para también traer juicios sobre la tierra. Entonces, hemos visto ya 14 parábolas en el primer bloque del comienzo del reino. Hemos dicho que vamos a estar viendo dos bloques más. Vamos a estar viendo las características del reino, que empezaremos ahora en la parábola 15, y luego, después de otras 14 parábolas, veremos las últimas 14, que será la consumación del reino. Entonces, si te das cuenta, en estas primeras 14 que hemos visto, el Señor está hablando de ese comienzo. Cuando él muestra la parábola del ayuno, está diciendo que el rey, que el novio está presente, que ha llegado lo que se había profetizado en algunos aspectos. Y entonces empieza a hablar de los remiendos en la ropa y de los odres, y está hablando de que hay un nuevo régimen, que ya no es el legalismo del Antiguo Testamento, sino que viene la gracia de Dios y que hay una nueva estructura y que las personas tienen que adaptarse. Ahora ya digamos que la ley en un sentido ha quedado desfasada, aunque Dios no quitó nunca la ley, pero ha sido sustituida por Cristo, que viene a dar una nueva interpretación y aplicación de la ley. Luego habla también de la parábola de los cimientos, hablando de los fundamentos que necesitan las personas para el reino, habla de la parábola del deudor, hablando de que todos somos pecadores y necesitamos la salvación, da la parábola del sembrador para mostrar también el corazón, cómo es el terreno, los diferentes terrenos de los corazones de las personas, la parábola de la lámpara,
donde se nos muestra que es el Evangelio también como la luz que alumbra el corazón de las tinieblas que tenemos los seres humanos. Luego el Señor sigue hablando también de la parábola de la semilla, que es que tiene poder el Evangelio, que luego va a decir el apóstol Pablo que el poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la palabra griega dinamos, de donde viene dinamita. Así que el poder de Dios para salvar a las personas es muy poderoso. En la parábola de la cizaña encontramos que en medio de toda la obra de Dios en este mundo, también hay un enemigo que es el diablo que quiere estropear la cosecha de Dios. Pero Dios es el soberano. Y aunque parezca que en medio de este mundo hay muchas cosas malas, y las hay, Dios lo permite por alguna razón. Y Él traerá juicio y venganza en su momento, cuando Él lo considere oportuno. Luego viene la parábola de la mostaza y encontramos ese potencial que tiene el reino, que tiene el Evangelio, que tiene lo que Cristo vino a traer al mundo. La levadura nos habla de esa fuerza de fermentación que aunque parece que ves este mundo y parece que no ves el reino de Dios, está ahí actuando y a su tiempo la masa saldrá a la luz. Vimos la parábola del tesoro y de la perla, donde encontramos el gran precio y el valor que tiene el reino. Y terminamos ahora viendo esa parábola acerca de la red y de cómo para entrar en el reino tiene que haber limpieza, santidad, sin pecado. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer, porque todos los peces humanos somos impuros y necesitamos de la salvación de Dios. Así que mira qué bonito es ver esas 14 primeras parábolas como ese comienzo del reino, ¿eh? El reino que Dios vino a traer, aunque fue rechazado por los judíos, y los judíos, muchos de ellos, la gran mayoría, siguen siendo incrédulos y siguen esperando aún la primera venida de Cristo, pero el reino ya se ha establecido espiritualmente y un día lo será también físicamente. Entonces comenzamos el segundo bloque, que son las características del reino. Y se va a estar basando en esta pregunta: ¿quién puede entrar al reino? ¿Cómo tiene que ser la persona que va a entrar en el reino? Y es por eso que Jesús va a usar una serie de parábolas para explicarlo. Vamos a la parábola 15, que es la parábola del acreedor. La persona que va a exigir al deudor que pague su deuda. Así que nos vamos a Mateo 18 con esta parábola. Mateo 18, 23. Y dice Jesús así: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros, para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial os tratará a vosotros, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué parábola, ¿verdad? Simplemente por el hecho de leerla, Dios ya nos habla. ¿A que sí? Jesús cuenta esta parábola para responder la pregunta que le había hecho Pedro unos versículos antes. Pedro estaba diciéndole, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? Y Pedro dice, ¿hasta 7 veces? ¿Cuántas veces debo perdonar a una persona? Sabéis que la tradición judía decía que una vez que perdonabas 3 veces a una persona, ya no hacía falta perdonarla más. Y entonces Pedro, como añadiéndole 4 veces más, como diciendo, bueno, si lo perdono 7 veces, que además es el número de la perfección, de lo completo, de lo total, ¿eh? Pedro se está diciendo, bueno, yo sería capaz de perdonar 7 veces, Señor. Y tú, Señor, ¿cuánto dices que hay que perdonar? Y entonces Jesús lo que dice es un número que significa simplemente hay que perdonar siempre. No es que tienes que perdonar 70 veces 7 o 77 veces, como dicen otras versiones, o si son 490 veces. No importa ese número. No es que hay que ir contando las veces que estoy perdonando a mi hermano o a una persona que me hace daño. Jesús está diciendo, si quieres ser ciudadano del cielo, si quieres vivir la vida cristiana tal como yo quiero, tienes que perdonar siempre, sin contar. Y a veces es muy difícil, porque hay ofensas que puede que sean fáciles de perdonar, pero hay otras que solamente con esa ofensa tan grande, una sola vez, y ya nos cuesta perdonarlo. ¿Eh? Pero es que tenemos que entender lo que significa el perdón. Y el perdón no es tanto que yo se lo doy a la persona, sino que perdono para poder liberarme de la carga que significa la falta de perdón. Ese sería otro tema que habría que ver. Entonces, la deuda del siervo era infinita. En este cuento que nos cuenta Jesús, nos está diciendo que ese siervo que le debía miles y miles de monedas de oro, está diciendo que nunca, jamás en toda su vida, ni aun vendiéndose él con toda su familia y sus hijos como esclavos, podría saldar esa deuda. Era imposible de pagar. Y de la misma forma, como esa deuda era infinita, el perdón del rey, el perdón de su señor, fue infinito. Como vio que no podía perdonar esa deuda, que no podía pagar esa deuda, se la perdonó por completo y lo dejó en libertad. Ahora, ¿era justo lo que hizo el deudor mayor cuando vino su compañero que le debía solo 100 monedas y además no eran de oro, eran de plata? ¿Eh? Es decir, que era una deuda que se podía pagar perfectamente, pero que llevaría su tiempo. Ahora, si este señor, este rey, no le hubiera perdonado al deudor mayor toda su deuda, sería justo y sería algo de justicia que este hombre exigiese a su compañero que le pagase la deuda, porque esas 100 monedas de plata tampoco eran suyas, le pertenecían al rey. ¿Entendemos esto? Vale. Entonces, el cuento y la historia cambia completamente, porque si esto hubiese pasado antes de ir a ver al rey, no habría estado mal. Este deudor menor tenía una deuda que pagar a su compañero, que también tenía una deuda que pagar al rey. Era justo. Pero una vez que el Señor perdona al deudor mayor, la justicia tiene que cambiarse por la gracia.
Y este hombre, aún después de haber sido perdonado, con una deuda infinita que jamás podía pagar, nada más a los pocos minutos de encontrarse con un compañero, un amigo suyo que trabajaba con él, enseguida le exigió y enseguida, como no le podía pagar, lo denunció y lo metieron en la cárcel. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, nuestro pecado es tan grande que Dios tiene que perdonarnos infinitamente. En esta historia Jesús está mostrando que toda la humanidad y toda persona que quiera entrar al reino de Dios tiene que entender que es un pecador de tal magnitud que no hay mérito alguno ni obra alguna que pueda hacer para entrar a la presencia de Dios. Dios tiene que perdonarnos infinitamente y ese rey es como Dios. Y nosotros somos como ese siervo que debemos tanto al Señor. Nadie puede pagar su deuda ante Dios. El perdón de Dios es la única alternativa. Y de esta forma, con esta historia y parábola, Jesús le está respondiendo a Pedro. Fijaos cuántas veces Jesús responde a las preguntas tanto de sus discípulos como de la multitud, como de los religiosos, responde con parábolas, porque es a veces mucho más fácil de entender, pero es mucho más difícil responder así. Y entonces está mostrando esto, le está diciendo, Pedro, no se trata de cuántas veces perdonamos. Se trata de que si yo quiero ser como es Dios, tengo que perdonar siempre, porque Él a mí también me perdonó siempre. ¿He recibido yo el perdón de Dios? ¿He entendido que soy pecador, que era como este hombre, que debido a mi pecado no había manera en la que me pudiese salvar? Si yo he recibido ese perdón de Dios, entonces ahora, con aquellas personas que son deudores míos en un sentido, que son mi prójimo, que son personas que tengo en mi vida, en mi familia, vecinos, compañeros o lo que sea, yo también tengo que aprender a perdonar de la misma forma que Jesús perdona. Y la pregunta aquí es, ¿a quién tengo que perdonar? Porque nos cuesta mucho a los seres humanos perdonar. Seguramente que cada uno de vosotros, los que estáis escuchando, podríais decir, pero mira, yo tengo aquí algo que, yo a esta persona no la puedo perdonar. O sí, la perdoné, pero me costó muchísimo. Y cuanto más grande es la ofensa y más injusta es la ofensa, más nos cuesta perdonar. Pero fíjate lo que dice la parábola. Habla de tortura y habla de la cárcel. Cuando una persona no perdona, es como si estuviera siendo torturado. Cuando una persona no perdona, es como si estuviera encarcelado. ¿O no te has sentido así cuando alguien te ha hecho daño y esa injusticia dan ganas de vengarse uno mismo, ¿verdad que sí? Es el querer hacer justicia, pero nosotros nunca podemos hacer una justicia perfecta. Nosotros siempre vamos a vengarnos y siempre vamos a darle mayor castigo debido al daño que nos ha causado. Entonces, tenemos que dejarle a Dios la venganza, tenemos que dejarle a Dios que haga justicia, porque Él conoce todas las cosas. Por eso, ha habido momentos en mi vida en los que me he sentido así, encarcelado, torturado. No tanto porque el daño que me han hecho, sino porque no quería perdonar a esa persona. Y puede ser que tú te encuentres así también. Recuerda, perdonamos para poder liberarnos. Perdonamos para que esa persona no esté en tu mente todo el día dándote vueltas. No esté durmiendo contigo en tu cama debajo de tus sábanas. No esté en tu trabajo acompañándote. No esté cuando sales a hacer deporte, ¿no? Cuando tú no perdonas, esa persona no sale de tu mente. Y la amargura y el rencor y
y el vinagre y el veneno de lo que sientes te empieza a matar a ti. Y sin embargo, la ofensa te la ha hecho otra persona. Por eso es necesario el perdón. ¿Mm? Porque necesitamos liberarnos de esa culpa de no perdonar. Y cuando tenga que perdonar a alguien, tengo que pensar esto. ¿Cuánto Dios me perdonó a mí? Pues yo también tengo que dar ese paso. El perdón no tiene que ver con los sentimientos. A veces pensamos, vale, es que todavía no siento las ganas de perdonar. Es que no vas a sentir las ganas de perdonar. Cuando el daño es grande, no vas a sentir un amor que te surge del corazón. No, es perdono a pesar de lo que siento. Y a medida que haces eso, y eso va haciendo una obra terapéutica en tu vida y espiritual, te vas a ir comenzando a sentir mejor. Pero no es que primero viene el sentimiento y luego viene el perdón. Primero perdono y luego Dios se encargará de que mis sentimientos vuelvan a su cauce. ¿Sí? Bueno, es un tema muy amplio, el tema del perdón. Y vamos a ver una última parábola hoy, que es la parábola 16, que es la del prójimo, o la que se conoce como el buen samaritano. Vamos ahí a Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándole medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En esta parábola estaba ahí uno de los religiosos, un intérprete de la ley, un rabino, y Jesús usa la parábola para responder a este rabino que quería provocar a Jesús, quería ver a ver si lo pillaba en alguna cosa que decía que no era de acuerdo a la ley. Entonces, este rabino usa el arma de la ley contra Jesús. Y Jesús, es como si le quieres disparar a alguien y Jesús lo que hace es darle la vuelta al arma y ponerla contra ti. Jesús usó la misma arma del rabino contra el rabino. Porque el rabino le dice, a ver, ¿qué es necesario para heredar la vida eterna? A ver qué le respondía Jesús. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Entonces gira el arma y le dice, bueno, pues tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Ah, dice Jesús, tienes que amar al prójimo. Déjame contarte una historia. Y entonces cuenta esta historia al rabino. La teología del rabino es correcta, pero no su práctica. Sabía muy bien la Biblia, sabía muy bien la Torá, el rabino. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso lo podía recitar perfectamente el Semá de Israel, que era una de las cosas que primero se les enseñaba a los niños judíos. Pero la práctica de la ley era en lo que estaba fallando este hombre. Ni siquiera las obras importan si hay una mala actitud. El reino no consiste en reglas, sino en amor. Y esa frase deberíamos aprenderla de memoria
todos los miembros de las iglesias evangélicas. El reino de Dios no consiste en reglas, no consiste en legalismos, no consiste en listas de cosas que no puedo hacer porque soy cristiano o en listas de cosas que tengo que hacer porque soy cristiano. El reino de Dios tiene normas, claro que sí, pero con Cristo hemos entrado a un mundo nuevo de libertad, de disfrutar de la gracia de Dios. Por eso te recuerdo aquel libro de Charles Swindoll llamado El despertar de la gracia. Si no tienes ese libro, que ya es un libro un poco antiguo, cómpralo, léelo y practícalo. El despertar de la gracia, de Charles Swindoll. Ese libro, algunos dicen que es el número 67 de la Biblia. Como diciendo, después de la Biblia, tienes que leer ese libro. Porque mucho de lo que necesitamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias es aprender cómo es Dios, aprender la gracia que Dios muestra y nosotros ejercerla de la misma manera. Por eso el Señor está hablándole a este hombre, a este religioso, acerca de que es verdad, la ley dice que hay que amar al prójimo, pero ¿cómo estamos amando al prójimo? Fíjate que para los judíos la obligación con el prójimo se limitaba a sus parientes o a otros judíos. Si una persona no era judía, era gentil, ya no tenían por qué tenerlo como prójimo. Y tampoco, si no era judío y tampoco era de su familia, ese no es mi prójimo. Sin embargo, Jesús aquí da otra definición de prójimo. Porque lo que Dios quiere ya desde el Antiguo Testamento es que se ame a la persona, a personas diferentes, a personas que son extranjeras, a personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Que Dios haya elegido a su pueblo Israel no significa que su pueblo eh, tenga que odiar a personas que no son de ese pueblo. Y aquí, fíjate en esta parábola, porque Jesús comienza a contarla de una forma tal que comienza por la jerarquía religiosa, ¿no? Comienza por lo más alto. Entonces, cuando muestra y cuenta esta historia del hombre que está ahí medio muerto, porque en ese camino, que también es muy bonito ir a Israel y verlo, cuando tú bajas de Jerusalén a Jericó, hay lugares escabrosos en medio de las montañas donde perfectamente te pueden robar y te pueden matar y no se entera nadie, si es que vas solo. Entonces dice ahí que el primero en pasar y ver a este hombre allí medio muerto es un sacerdote, ¿eh? La clase más alta. Y debido a la pureza ceremonial, el sacerdote dice, ¿y si el hombre está muerto? Yo no puedo tocar un cadáver. Entonces, por si acaso, no me acerco. Y pasa de largo. Y luego viene el levita, ya no es un sacerdote. Este es el director de alabanza del templo, por decir así. Aquellos que cantaban, aquellos que tocaban instrumentos, ya no era el pastor, era el músico de la iglesia, por decir así. Y lo mismo, ¿cómo voy yo a acercarme? Además, parece ser que la parábola dice como que el levita veía que ya el sacerdote había pasado de largo y él como que venía detrás y dice, si el pastor no lo cuida, yo tampoco. Y entonces pasa de largo también. Y ahora fijaos, porque lo que la audiencia estaba esperando era que Jesús bajase el listón y entonces pasase de un sacerdote, el levita, y entonces dicen, ahora Jesús seguro que va a hablar de un judío como nosotros, un judío laico, que no somos sacerdotes ni levitas, somos los judíos del pueblo porque estamos cansados de este fariseísmo religioso y seguro que nos va a poner a nosotros como el protagonista de la historia y Jesús va a ir contra lo clerical, contra lo institucional. ¿Y cómo hace Jesús cuando el protagonista de la historia es un samaritano? Aquella gente tuvo que, como se dice, dicen los jóvenes aquí, flipar en colores.
¿Cómo iba a poner a protagonista de la historia un samaritano? Mira, los samaritanos eran una raza mestiza. Tú ya sabes algunas de estas cosas. Siglos antes de Jesús, ellos estaban en el reino dividido y estaban en el reino del norte, y luego vienen los asirios, y entonces se mezclan y se casan con mujeres judías del norte, y entonces se hace y se produce una raza mezclada. Y los judíos del sur, de Jerusalén, entonces comienzan ya a decir que la raza pura judía se había mezclado con los paganos y entonces ya los tenían como pecadores. Además de eso, 2 o 3 años antes de que naciese Jesús, los samaritanos fueron al templo de Jerusalén y esparcieron huesos humanos en los patios del templo, nos cuenta la historia, para que no pudiesen celebrar la Pascua. Así que los judíos estaban todavía más enfadados con los samaritanos. Además, a un samaritano se le prohibía completamente la entrada a una sinagoga. Ellos adoraban más al norte en el monte Gerizim. ¿Mm? Eso lo puedes ver cuando vas a Juan 4 y encuentras a Jesús hablando con la mujer samaritana. Los judíos oraban para que los samaritanos tuviesen una condenación eterna. Fíjate el odio que tenían contra ellos. Y además, la Misná judía decía que comer el pan de los samaritanos era como comer carne de cerdos, que para ellos era un animal completamente inmundo. Así que fíjate el odio que había de los judíos a esta raza de los samaritanos. Y cuando Jesús pone de protagonista, excepcionalmente como el maestro de maestros, a un samaritano, creo que todo el mundo puso una cara como diciendo, te vamos a matar. Ahora fíjate también que dice que usa aceite y vino para este hombre, para curar las heridas de este hombre que estaba medio muerto, pero no solo como medicamento, porque parece ser que el verbo que se utiliza ahí cuando dice que puso o echó en sus heridas es el verbo que se usaba para hacer las libaciones y a las ofrendas a Dios en los rituales del sacrificio. Jesús está diciendo que el samaritano fue el único realmente que hizo un sacrificio acepto a Dios. Estaba usando palabras fuertes Jesús. Además, este samaritano tenía un peligro y era por culpa de la ley del talión. Esto quiere decir que los familiares de esta persona que estaba muy herida, si no encontraban al ladrón que había causado esto, y lógicamente no lo iban a encontrar, entonces tendrían que matar a algún familiar suyo. Y si no encontraban a un familiar suyo, irían bajando, bajando, bajando hasta encontrar a una persona que pagase por él. Así de claro la ley del talión en este asunto. Por tanto, a este hombre samaritano, si lo encontraban familiares de este hombre, no encontrando a nadie más para echarle las culpas, habrían matado al pobre samaritano. Así que también muestra la valentía del samaritano. Con esta parábola lo que aprendemos es que amar a Dios es suplir necesidades. Y eso es lo que le está mostrando Jesús a el rabino. No se trata de memorizar la ley, no se trata de santo, 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 no se trata de palabritas, no se trata de fariseísmos, no se trata de que parezcamos santos, se trata de poner en práctica lo que yo digo con mis palabras. ¿Cómo pongo en práctica esta parábola en mi vida? Bueno, vamos a ir ya a una pregunta difícil. Si tú encontrases a Putin en un camino medio muerto, ¿lo ayudarías? ¿O a un palestino? ¿O a una persona que dices no, que se muera? Porque ese sería nuestro prójimo hoy. Jesús pone al samaritano porque nadie se esperaba que alguien así pudiese hacer semejante acto de amor. Y es que Dios ve el corazón, no ve
nuestros galones, ni ve nuestra posición en la iglesia, ni la jerarquía que tenemos en la sociedad o en la iglesia, no. Jesús ve el corazón. ¿Qué está pasando en España hoy con todos los migrantes, con las pateras que vienen de África, con el gobierno que rechaza a estos migrantes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Rechazarlos también? Son preguntas que hay que hacerse. Cosas actuales que estamos viviendo. ¿Soy un cristiano racista, como era Jonás? Digo, no, no, si viene de ese país, aquí que no entre. Aquí ya tenemos poco trabajo en España como para que vengan personas de otros países a fastidiarnos aquí. Y yo ya he oído a cristianos decir esto. O a cristianos decir, no, no, en este cementerio, aquí solo blancos. Que en eso les ocurra traer aquí a enterrar a un negro. Eso lo escuché yo. Qué triste, ¿eh? ¿Dónde está el amor cristiano? ¿O soy un cristiano homófobo? Ah, bueno, sí, predicamos el Evangelio, pero que no se me acerque un homosexual, ¿eh? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está mi prójimo? ¿Dónde está el amor de Dios? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Entonces, queridos hermanos, con esta parábola nos encontramos con la realidad de que el prójimo es toda persona que está a nuestro lado que necesita ayuda. No importa su color, no importa su posición, no importa quién es, no importa el daño que haya hecho, yo tengo un deber con esa persona si digo que soy hijo o hija de Dios. ¿Cuántas cosas, verdad? Las parábolas nos confrontan con la realidad de nuestra vida. Y yo oro al Señor también para que esto nos pueda ayudar, que podamos poner en práctica todas estas cosas y que como miembros del reino de Dios, espiritualmente hablando, podamos ser lo que decimos ser. Porque el mundo está cansado de religión, el mundo está cansado de rabinos, el mundo está cansado de fariseos y de escribas. Necesita personas que amen al Señor. Y si Dios me perdonó tanto, yo tengo también que perdonar a otros. Muy bien, pues vamos a dejar aquí el tema de hoy. Y si Dios quiere, el próximo día seguimos ya con este bloque de las características del reino, las personas cómo deben ser, aunque de por sí nosotros como personas no hay en nosotros el mérito para poder entrar al reino. Todo es por la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra de nuevo. Gracias por estas parábolas. Gracias por estas historias que, a pesar de que no son reales, lo parecen, porque al fin y al cabo nos muestran la historia real de nuestras vidas. Gracias por este Maestro tan especial. Gracias por Jesús, gracias por tu Hijo, gracias porque es Dios, porque vino a este mundo y se hizo carne y vivió de una forma perfecta. Murió de una forma perfecta. Resucitó de una forma perfecta. Y lo mismo va a suceder con nosotros, con aquellos que hemos recibido esta gracia tuya. Por eso, bendice a mis hermanos y hermanas en esta noche, a sus familias, y que mientras Cristo no viene podamos vivir todas estas cosas y ponerlas en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.